¡Wow! ¡Qué bendición! Jesús vive y reina. Y esta es la realidad por la que nos encontramos el día de hoy aquí. Y hoy vamos a hablar del cuarto Yo Soy de nuestra serie Yo Soy, cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Y no les parece maravilloso poder cerrar esta Semana Santa con este gran mensaje de resurrección? ¿Por qué? Porque ahora en medio de la pandemia hemos tenido muchas personas que han partido con el Señor. ¿Dónde está nuestra esperanza? De hecho, el mensaje de hoy va enfocado a que puedas el día de hoy salir con una profunda convicción de que descansamos en un hecho histórico acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y hoy vamos a hablar, es un mensaje apologético, porque voy a darles varios elementos que ustedes van a poder tomar nota también ahí en casa, acerca de lo que Dios espera de nosotros cuando Él resucitó y venció a la muerte con gran poder. Y vamos a tratar de responder algunas preguntas extraordinarias con respecto a la resurrección de Cristo. Pero vayamos a la escena. Y de repente encuentro a una mujer llorando. Su nombre, María Magdalena. Aparece en escena después de la muerte de Jesús, y cuando va al sepulcro está llorando. Y por supuesto que está llorando porque no sabe lo que ha sucedido. No sabe lo que ha pasado. Ella llora amargamente. Había amado a Jesús con todo su corazón. Había experimentado el gozo y la bendición de estar cerca de Jesús, y eso la capacitó para amarlo con todas sus fuerzas. Pero ahí está, llorando por la muerte de Jesús. Y cuando llega al sepulcro, el ángel le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Como diciendo el ángel: habiendo tantas razones para estar llenos de gozo, ahora tú estás llorando. ¿Pero por qué? ¿Por qué lloras? ¿Cuántos raudales de lágrimas nos ahorraríamos tú y yo si tuviéramos esas certezas extraordinarias de lo que ha pasado con Jesucristo, de que Él no quedó en la muerte, sino que resucitó para darnos vida, vida eterna y vida en abundancia? La respuesta de María dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús fue el segundo en preguntar: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús había contemplado el corazón de María Magdalena, había visto su dolor, y ahora encontramos que Jesús está vivo y enfrente de ella, manifestando toda su gracia y todo su poder. No hay duda que Jesús ratificó lo que dice la palabra en del salmista: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Así que todos los problemas, las inquietudes del corazón, el temor, las preocupaciones, todo lo que nos llena de tristeza o de aflicción o de incertidumbre, han sido eclipsados por la realidad que hoy estamos celebrando: la resurrección de Cristo. Pero ¿de veras Cristo resucitó? ¿Es cierto que Él vive? Porque vamos a ver el día de hoy algunos de los argumentos que la gente o que el mundo ha dado para tratar de explicar la resurrección de Cristo, y por qué es tan importante para nosotros como cristianos, y por qué hoy desde las 7 de la mañana estábamos reunidos, luego las reuniones normales de este domingo. ¿Por qué apartamos este día especialmente para poder conmemorar que Cristo vive y reina? Voy a compartir y tratar de responder 3 preguntas a ustedes y por qué es tan importante la resurrección para los cristianos. Lo primero que quiero decir: si Cristo no está vivo, partamos de este punto. Cristo no está vivo. El viernes quedamos que Él muere. Y si Cristo no estuviera vivo, quiero que piensen por un momento cuáles serían las implicaciones. Piénsenlo por un momento, porque mucho de la teología y mucho de la liturgia que hay en México es que nos volcamos en Semana Santa a recordar lo que hizo Jesús, pero el domingo solamente los cristianos lo celebramos y a bombo y platillo, y lo hacemos en grande. ¿Por qué? Porque sabemos de qué se trata. Quizá algunos de ustedes escucharon o vieron, la película La Pasión de Cristo. Ustedes recordarán, ¿verdad? Y cómo esa película, como pocas, me hizo llorar. Y al final, cómo Jesús aparece y vence la muerte con poder. ¿Saben que originalmente en el escrito original todo terminaba con la muerte y la sepultura de Jesús? ¿Saben que ahí fueron los cristianos los que estuvieron orientando a las personas que hicieron esta película? No puede cerrar así. La historia no puede cerrar así, porque así no cerró la historia. Él resucitó glorioso, y por eso vemos en la película al final Cristo saliendo del sepulcro para cambiarlo todo. Si Cristo no está vivo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 12 al 19, nuestro mensaje es falso. En pocas palabras, toda la predicación apostólica, todo el mensaje de la Biblia no es más que literatura clásica de un grupo de soñadores que nos han timado.
En eso pararía la fe cristiana. La escritura no tiene ningún sentido, está confinada a ciertos consejos morales que no tienen valor alguno. La resurrección de Cristo tiene, junto con su valor histórico, un valor apologético, porque sobre ella está fundamentada el propio Señor, la validez de su testimonio, y los apóstoles la prueba testifical y el contenido nuclear de su predicación. En segundo lugar, nuestra fe no tendría fundamento, porque todo lo que Jesús estableció y dijo no tendría ninguna validez si Él no hubiera resucitado. Las promesas de Dios son solo eso, promesas como las que muchos de nosotros hacemos, vacías y sin sentido. Lo tercero es que todavía estaríamos muertos en nuestros pecados, porque la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá, y la paga del pecado es muerte. Así que se supone que Cristo, al haber vencido a la muerte, se rompió el tiránico poder de la muerte, el imperio de la muerte, y la muerte no se seguirá enseñoreando sobre nosotros. Si Cristo no resucitó, por supuesto que eso sería una realidad. Cuarto, todos los que ya partieron están irremediablemente perdidos, queridos. Ahora sí, lloremos hasta que se nos sequen los ojos, porque no hay esperanza. Están irremisiblemente perdidos, no hay escapatoria en el lugar donde se encuentra, perdidos eternamente. Y además nosotros, como cristianos, quinto lugar, somos los más miserables de toda la tierra. ¿Por qué? Porque tendríamos y seríamos dignos de lástima, que hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza en un ser muerto. Como la gran mayoría de todos los personajes, aun aquellos extraordinarios que les llaman iluminados, hoy en día son famosos por sus tumbas. Sin embargo, la escritura dice en 1 Corintios 15:20: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que durmieron, de los que murieron. ¿Qué significa esto? La resurrección prueba que la verdad es más fuerte que la mentira. La resurrección prueba que el bien es más fuerte que el mal. La resurrección prueba que el amor es más fuerte que el odio. Y la resurrección prueba que la vida es más fuerte que la muerte. Esto es la primera gran realidad. Segundo, ¿cuáles son las posibles explicaciones de la desaparición del cuerpo de Jesús? Porque todo tiene que ver con la tumba vacía. Entonces, desde el principio de la historia, es más, cuando todavía Jesús estaba entre la gente y la iglesia incipiente estaba apenas en sus primeros días, la gente empezó a dar explicaciones de por qué el sepulcro estaba vacío y por qué al día de hoy continúa vacío. Hay varias teorías y rápidamente quiero compartirlas con ustedes, especialmente con los jóvenes que están acá. Recuerden, porque a menudo ellos creen en Jesús como un ser mitológico de la... No. Jesucristo es real y Él vive hoy y reina para siempre. Van a escuchar y seguramente han leído que hay la teoría del cuerpo robado. Y esta fue la primera de las teorías que salió inmediatamente después de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús no está en la tumba, eso requiere una explicación. Y la primera explicación que se dio en Mateo capítulo 28, versículos del 11 al 15, era asunto del cuerpo robado. Y la posibilidad de que la tumba de Jesús haya estado vacía porque los discípulos habían robado su cuerpo, a primera vista parece plausible. Y cualquiera puede decir: sí, igual se lo robaron. Y por eso estuvieron argumentando que él había resucitado, pero en realidad solamente robaron el cuerpo. Déjenme nada más decirles algunas implicaciones históricas, políticas y sociales de esta alternativa. Si los guardias, que era la guardia romana, y recuerden que en ese tiempo los romanos eran el ejército más poderoso de la tierra, si los guardias estaban dormidos, ¿cómo podían saber si los discípulos u otros se habían robado el cuerpo? Si estaban dormidos, no se quedaron dormidos, se robaron el cuerpo. ¿Cómo podrían saberlo? Tú en la noche no te enteras de muchas cosas que pasan en la ciudad y en el mundo. ¿Por qué? Porque estás dormido. Los centinelas dormidos no pueden atestiguar porque están dormidos o estaban dormidos. Segundo, los soldados romanos eran ajusticiados por dormir mientras ejecutaban una guardia. Es más, esto lo explica el informe de Mateo en el sentido de que los líderes religiosos dijeron a los guardias: y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Por supuesto, ¿cuán admisible es que todos los guardias de la tumba se hayan quedado dormidos en una siestecita sabiendo que esto les podía costar la vida? Tercero,
Aun si los guardias romanos hubieran estado dormidos, supongámoslo, piensen lo que hubiera tenido que hacer los ladrones para sacar el cuerpo de Jesús. Piensen por favor en las implicaciones. Una piedra circular que pesaba entre 1 y 2 toneladas. Los ladrones hubieran tenido que pasar por en medio de los guardias que estaban dormidos, mover entre unos cuantos esta pesadísima piedra, ¿verdad? Y entonces salir con el cuerpo de Jesús, y eso sin despertar. ¿Pueden imaginar ustedes lo ridículo de esta explicación? La idea de que los discípulos se robaron el cuerpo mientras los guardias romanos dormían es demasiado difícil de creer. Les doy otros elementos más. Es difícil imaginar a los seguidores de Jesús como culpables en el caso del cuerpo robado. ¿Por qué? Porque se hubiera requerido bastante valentía y aún audacia para hacer frente a un destacamento de soldados romanos dormidos o despiertos. El registro histórico muestra que los discípulos en los siguientes días a la muerte de Jesús era un grupo deprimido, era un grupo asustado. ¿Cómo después de haber tenido la osadía de robar el cuerpo iban a estar entonces con una situación así? Ellos estaban escondiéndose, negando cualquier asociación con Jesús. Estaban a puertas cerradas. No exactamente un grupo extraordinario de osados que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y una cosa más, uno de los primeros testigos en la escena de la tumba vacía informó que los lienzos en que envolvieron a Jesús estaban doblados y colocados con cuidados en la placa mortuoria. Imagínate a los ladrones de tumba tomándose el tiempo para acomodar todos los lienzos de Jesús para que aquí dijeran no ha pasado nada. Y según las explicaciones históricas, los discípulos no pudieron creer cuando oyeron la noticia de la tumba vacía. Son los primeros en decir, esto no puede ser cierto. Esto no puede ser cierto. Todo indica que no esperaban que la tumba estuviera vacía. No obstante, Jesús había hablado acerca de la resurrección, que Él volvería de la muerte, y ustedes lo saben bien, el Evangelio dice que ellos no lo creían. ¿Y por qué los hombres que habían huido, se habían escondido cuando su maestro estaba todavía con vida, súbitamente salen ahora sí de su anonimato y se van entonces a robar el cuerpo de Jesús? Si los discípulos no se robaron el cuerpo de la tumba, entonces, ¿dónde fue? ¿Dónde está? El registro histórico afirma que a las pocas semanas de la muerte de Jesús estaban predicando públicamente a todos acerca de este gran acontecimiento. Segunda teoría, la teoría del desvanecimiento. Fíjense, algunos dijeron, no, en realidad Jesús no murió. Lo que sucedió es que se desvaneció, así se lo llaman. Efectivamente él está clavado en la cruz, sufriendo tremendo dolor, esto lo vimos el día viernes, dolor y pérdida de sangre, pero cuando lo bajaron de la cruz no estaba muerto del todo, dice esta teoría, sino que estaba meramente en estado de shock. Algunos proponentes de ese concepto citan el Nuevo Testamento como evidencia, mostrando que aún Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. ¿Qué significa esto? Que según ellos dicen que el aire fresco de la tumba y los efectos vivificantes de las especies mortuorias en que estaba envuelto, y con día y medio de descanso se levantó de su propia placa mortuoria, se quitó, imagínense, él mismo se quitó los lienzos y salió de la tumba. Y cuando se encontró con sus discípulos, estos supieron equivocadamente que había resucitado. No se trataba más que había recobrado sorprendentemente el conocimiento. ¿Me dejan decirles acerca de esta postura cuál es lo ridículo de la misma? Número 1, el certificado de defunción. Jesús había sufrido crueles azotes. Era típico que los romanos usaran látigos que tenían trozos de metal o huesos incrustados en sus correas. Frecuentemente destrozaban los cuerpos de las personas que eran sometidas a este suplicio terrible. Después las manos y los pies de Jesús fueron clavados en la cruz. Luego, como el día siguiente era comienzo de la Pascua, las leyes judías no permitían víctima siguiera colgada durante la noche, los líderes religiosos pidieron a Pilatos que apurara la muerte, ordenando que quebrantaran los huesos y de las piernas del prisionero. Esta acción por lo general causaba la muerte por asfixia. Sin embargo, no fue así. De todas maneras, ellos querían estar seguros. Uno de los soldados de haber puesto acusado, no acusado, pero él fue el que traspasó la lanza, y al instante salió sangre y agua. No fue sino hasta después de haber recibido el informe de primera mano que Pilato autorizó que José podría llevarse el cuerpo. Imagínense cuánto hubiera sido si hubiera sido nada más un desvanecimiento. Ahora, piensen algo más. Vamos a imaginar que de veras Jesús se desvaneció
Y pensemos un poquito en los lienzos mortuorios. Los seguidores de Jesús prepararon su cuerpo de acuerdo con las costumbres judías. Nicodemo proporcionó un compuesto de mirra y aloes como de unas 100 libras. Y era una costumbre envolver fuertemente el cuerpo desde las axilas hasta los tobillos, poniendo especias, frecuentemente con una consistencia pegajosa entre las capas del lienzo. Las especias cubrían un doble sentido: preservar el cuerpo y actuar como un pegamento para la mortaja. La cabeza también se volvía en un sudario en el estilo de turbante. No obstante, los registros históricos reportan que cuando se descubrió la tumba vacía el domingo de la mañana, los primeros testigos vieron los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte, dice Juan capítulo 20. Para aceptar la teoría del desvanecimiento, tendríamos que creer que Jesús había sufrido una tortura atroz en la cruz, despertó una tumba oscura, se las arregló, y yo no sé cómo, para quitarse la mortaja, las especias que lo tenían fuertemente, y doblar el sudario y colocarlo sobre la placa y salir de la tumba desnudo. Segundo, la piedra. No solamente estaba fuertemente envuelto en lienzos y especies, sino que había tenido una piedra que había estado en la entrada y bloqueaba una piedra que pesaba 1 o 2 toneladas. Entonces podemos imaginar las posibilidades. Jesús ha salido de su desmayo, se quita todas estos vendajes que tiene, finalmente sale y él mueve la piedra y sale, y entonces los discípulos lo ven y dicen: resucitó, cuando en realidad no había muerto, sencillamente nada más estaba desmayado. Algunos hablan de la teoría de la alucinación. Es decir, muchos quieren explicar la tumba vacía porque si el cuerpo no fue robado y escondido, y si Jesús no se desmayó, entonces, y recobró el sentido, ¿qué más pudo haberle pasado? Bueno, esta teoría afirma que los que vieron a Jesucristo después de su muerte y sepultura en realidad estaban alucinando. Quizá vieron a Jesús con vida, pero tales apariciones fueron resultado de una alucinación o el poder de la sugestión. Ahora, las alucinaciones existen, queridos, y con frecuencia las personas se equivocan y hasta se engañan acerca de las cosas que ven y de las cosas que suceden. Pero hay ciertas características, querido, con relación a las experiencias de ver visiones y alucinaciones. Número 1, toma nota. Ellas son sumamente individualizadas y extremadamente subjetivas. Es rarísimo que 2 personas vean alucinaciones simultáneamente. Tercero, las apariciones de Jesús después de la resurrección no tienen característica de alucinación. Ocurrieron en distintas ocasiones. Los testigos no estaban esperando una alucinación y varias veces reaccionaron consternados, aún escépticos, como el mismo Tomás. La mayoría de las apariciones fueron a grupos de personas, y Jesús apareció por lo menos 10 ocasiones a distintas personas después de la resurrección. Escuchen esto: María Magdalena, las mujeres que regresaban de la tumba, a Pedro, a 2 seguidores en el camino a Emaús, a 2 discípulos y a otros, a los discípulos incluyendo a Tomás, a 7 discípulos junto al mar de Galilea, a más de 500 seguidores, a Santiago su hermano y a 11 discípulos en su ascensión. ¿Recuerdan las palabras en Lucas 24? Jesús dijo: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos. Como ven, yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Así que la teoría de la alucinación como teoría de desvanecimiento y la teoría del cuerpo robado no pasan la prueba del registro histórico. En vez de ofrecer una explicación, pues se requeriría más fe para creer este tipo de conclusiones. La tercera cosa por la cual quiero hablarte el día de hoy, y que estés seguro de que este evento fue un evento histórico, es el porqué de la resurrección. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué tenía Dios en mente a través de este plan extraordinario, a través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué nos está diciendo Dios en cada acto de la vida de Jesús? ¿Qué debe significar para ti y para mí todo esto de la generación que está viviendo sin Cristo y sin esperanza? ¿Qué hay detrás de esta apasionante historia? Número 1, Dios anhela, desea, quiere una relación con nosotros. Esto es detrás
de lo que hay en el corazón de Dios, una relación. Como extraños, estamos separados de Dios, vamos a la deriva sin un sentido de conexión, sin saber realmente qué estamos haciendo aquí en el mundo. Pero cuando Cristo entra en la historia del hombre, Él como el encarnado nos revela nuestra verdadera identidad. Una identidad que se había perdido a causa del pecado y nuestra propia decisión equivocada. Nos adoptó para volver a ser parte de su eterna familia, para que tengamos una relación personal con Él. Segundo, Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que seamos como Él. El Espíritu Santo de Dios vino a nuestra propia vida y dice Jesús como un guía para la verdad personal, y Él comenzó a guiarnos a través de todo este proceso que significa vida cristiana. Nos dio su palabra, nos dio la iglesia, todos los elementos que tú y yo tenemos para seguir caminando de acuerdo al plan perfecto de Dios, para seguirle conociendo, porque cuando más le conoces, más le amas, y cuando más le amas, mejor le sirves y vives en una confianza y en una gratitud extraordinaria. Ya no vivimos una vida de acuerdo a nuestros propios intereses, con acciones que nos avergüenzan o avergüenzan a la familia. Vivimos en la resurrección de Jesús una vida que le agrada a Dios. ¿Y saben qué otra cosa, queridos? Dios quiere que confiemos en Él, pase lo que pase. Porque Él vive, podemos enfrentar el mañana, no con incertidumbre, no con enojo, no con pesimismo, no con desesperanza, no con temor, sino con un sentido profundo de destino, seguros de que nuestro Señor resucitado y Dios soberano hace que todas las cosas sean utilizadas para nuestro bien y para su gloria. Así que vamos recapitulando estos yo soy. Desde el principio, cuando hablábamos acerca del camino, la verdad, la vida, la luz del mundo, la puerta, y ahora Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Ustedes saben que esto lo dijo en el contexto de la resurrección de Lázaro, y esa es una muestra fehaciente de que lo mismo que hizo con Lázaro lo hará contigo y lo hará conmigo. ¿Sabes? El Jesús que predicamos y enseñamos aquí es el Hijo de Dios. Es el único camino a Dios. Además, Él murió por ti, murió por mí, y además Él está vivo. Esto no significa que el ministerio de Jesús, desde que muere, desde que vive, desde que nace, desde que está entre nosotros y Él para en la cruz, es sepultado, resucita y asciende a los cielos, tiene que ver con nosotros. Él quiere darte una vida personal, un sentido de propósito, una perspectiva. ¿Sabes que de hecho la Biblia dice que Dios tiene preparada una corona para ti y para mí cuando acabemos la carrera? Y todo esto es gracias a la ciertísima certeza de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el único camino al Padre, de que Él es la verdad, de que Él es la única puerta, de que Él es la luz del mundo en medio de la oscuridad. Y ahora hemos aprendido en este gran domingo de resurrección que Él es la resurrección y la vida. Ahora, para haber resucitado a Lázaro, Él tenía que haber resucitado como lo hizo. Ahora, a pesar de que pueda haber comentarios hoy en día acerca de dónde está Cristo o dónde está la tumba de Cristo y si hay alguien o no ahí, a pesar de todas las posibles explicaciones, sabemos que esa tumba está vacía. Y gracias a que está vacía, nuestro corazón puede estar pleno, lleno, con la certidumbre de que nos encontramos en la maravillosa perspectiva de la gracia y el poder de Dios. Y este es un buen domingo para que tú y yo vengamos delante de Dios y agradezcamos de todo corazón que Él es la resurrección y la vida. Algunas personas ya están con el Señor, amados de nuestro corazón, miembros de esta iglesia, familiares entrañables, ahora ya están en la presencia del Señor. ¿Por qué? Por lo que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y todos ellos creyeron en Jesús como Señor y Salvador. Y si el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero quizá hay entre nosotros hoy personas en esta gran mañana, o quizá personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a lo mejor allá en sus casas, que todavía no tienen la seguridad, siguen viendo a Jesús como este personaje extraído de la historia, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con tus problemas presentes y candentes del día de hoy. O a lo mejor algunos se quedaron en el Viernes Santo, donde Él muere, y por eso mucha gente hoy en día tiene un crucifijo con el Cristo en la cruz. No, nuestra cruz está vacía, queridos, porque creemos firmemente que Él estuvo en la cruz, pero Él no está en la cruz. Él puede estar hoy en tu corazón si tú se lo pides con todo tu ser.
Y este es un buen momento para este domingo de resurrección puedas tomar la decisión más importante de tu vida. Gracias a que Jesús vive, nosotros también podemos tener la seguridad y la esperanza de la vida eterna. ¿Estás listo? ¿Estás listo para venir a Jesús el día de hoy? Si es el anhelo de tu corazón, si nunca antes lo has hecho, este es un buen día para que digas: Señor, quiero que vengas a mi vida. Este Cristo vivo y resucitado, que puede meterse en los problemas de tu diario vivir. Puedes estar con Él, puede Él estar contigo, y Él va a estar, como dice su palabra, si tú le abres tu corazón, Él va a cenar con Él y tú con Él, y contigo. Y esto va a ser una de las grandes bendiciones al abrirle tu vida y tu corazón a Jesús. Yo quiero terminar este mensaje haciendo una oración. Si el anhelo de tu corazón también es hacer esta oración conmigo, tú puedes venir delante del Señor y decirle así, ahí tú y Dios, en la intimidad de tu corazón y de tu ser, deja que este Cristo vivo y resucitado haga transformaciones eternas en tu vida, y Él te va a dar vida eterna, pero también hoy vida en abundancia. Haz conmigo esta oración si nunca antes la has hecho. Señor y Dios, reconozco el gran mensaje del Evangelio de Jesucristo, que Cristo no solamente encarnó Dios siendo hombre, sino también murió y también fue sepultado, pero después resucitó, y eso lo cambió todo absolutamente. Por eso hoy quiero pedirte que vengas a mi corazón, Cristo vivo y resucitado, que hagas una transformación completa en mi vida. Te entrego el trono de mi corazón para que tú vivas y reines en él. Perdona todos mis pecados, todas las formas en que te he ofendido, todas las formas en que he buscado mi propia autosatisfacción y mi seguridad. Hoy renuncio a ello y confío solo en Cristo para mi vida aquí en la tierra y para mi eternidad. Gracias, Señor. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea, y de hoy en adelante caminemos juntos para tu gloria. Gracias por lo que has hecho el día de hoy. En el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Para aquellos que hicieron esta oración conmigo, quiero decirles, es la decisión más importante de toda su vida, y nos encantaría estar enterados de ello. Si tú hiciste esta oración aquí, en nuestras instalaciones, o en cualquier lugar donde me estés viendo, vamos a poner un código QR para que te metas ahí y digas: hoy recibí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Nos encantaría saberlo, porque queremos estar en contacto contigo. Queremos decirte: aquí estamos como familia de fe. Queremos caminar contigo y que puedas vivir en esta vida abundante que solamente el Señor nos ofrece a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora ya sabes que no vas solo en la vida, que no estamos confiando en un personaje extraído del pasado y cuya tumba con sus restos ahí está. No, hoy creemos en un Cristo vivo y resucitado, y por eso el día de hoy hemos cantado y lo seguiremos haciendo, alabando el precioso nombre del Señor por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará, en la confianza de que si hemos puesto nuestra confianza en Él, aunque estemos muertos, viviremos para su gloria. Que el Señor los bendiga.